Muy buenos días, nos encontramos grabando aquí día viernes 18 de septiembre de 2020. Estamos con los estudiantes de séptimo de básica en la clase 13 de inglés. Vamos a empezar. No sin antes recordarles que al ver el icono sabemos que es necesario pasar a nuestro portafolio. El día de hoy nos toca ver lo que es la clase número 13, que es la primera clase de la tercera unidad. Así que antes de pasar a esta clase, por favor, marquen en una hoja en su portafolio tercera unidad o tercer parcial, para saber que pues aquí inicia un nuevo parcial. Antes de pasar a la clase, por favor, hagan. Bien, tenemos aquí entonces que, siguiendo el orden de las clases anteriores, hemos visto ya las oraciones utilizando el verbo be o el verbo to be. En presente hemos visto las formas afirmativas, negativas, formas interrogativas y con cada una de sus respuestas, ¿no? Negativas o positivas. Todo esto era en presente. Ahora vamos a ver cómo es la estructura de una oración utilizando el verbo to be en pasado. A diferencia del verbo be en presente, que podría ser de tres formas: am, is o are. En el caso del verbo be en pasado, solamente es de dos formas: was y were. Was cuando es singular, were cuando es plural, nada más. Como podemos ver aquí en los pronombres, observen que aquí está conjugado para cada uno de los pronombres: I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were y they were. La estructura es similar, de hecho es la misma estructura que una oración tiempo presente. Lo único que cambia es que el verbo ya no está en presente sino en pasado. Ahora, si el verbo be en presente significaba ser o estar, en pasado, ¿qué significa? Ya no es ser, sino fui, y estar ya no, sino estuve. Recordemos que está en pasado. Antes de empezar con la práctica, por favor, recordemos, el I, el he, el she y el it, como son singulares, van con was. El we, el you y el they, como son plurales, van con were. Tener claro eso para poder hacer la práctica correctamente. Tenemos aquí. Vamos a cambiar estas oraciones en tiempo pasado. Vamos a ver la primera oración, cómo sería, algún voluntario. A ver, Marisa, ¿cómo sería la primera? I was sick. I was sick. Muy bien. La primera oración dice, I am sick, estoy enfermo. O yo estoy enfermo. La oración pasado, cambiando el am por el was, I was sick, yo estuve enfermo. Pasado. Vamos ahora con la segunda, Espinosa. You were in the seventh grade. You were in the seventh grade. Muy bien. Chakinga. He was 13 years old. He was 13 years old. Muy bien. He was 13 years old. Bien. Vamos con la 4. Miyahama. She was a teenager. She was a thin girl. Muy bien. Con esto tenemos entonces la primera parte de la práctica. Vamos con la segunda parte, que son otras 4 oraciones. Bien, aquí tenemos ya resueltas la otra parte de la práctica. Dejamos el tema en espera por un momento y vamos a ver algo del presente simple, pero esta vez ya no con el verbo be, sino con otros verbos. Antes de saber esto, pues debemos conocer algunas reglas que nos van a servir más adelante para cuando tengamos que conjugar los pronombres con los verbos correspondientes. Aquí tenemos una regla general, una recomendación, o pues algo que nos va a servir para recordar, es
que exceptuando por el verbo be, hacemos el presente simple con la forma básica o la forma infinitiva del verbo. Noten aquí el verbo be cambia según el pronombre. ¿Sí se dan cuenta? En el caso de otros verbos, los otros verbos no cambian según el pronombre, excepto en la tercera persona, que solo se le agrega una S. Ya vamos a ver algunas reglas sobre esto. Nótese que es igual, pocas variaciones, solamente aquí es la única variación, no hay más. De ahí es el mismo verbo, a diferencia del verbo be que sí cambia. Eso es lo que debemos recordar. Vamos a ver ahora, en el caso de las terceras personas del singular, cómo se realiza. Tenemos aquí la primera regla. If the verb is regular, we add s. Si el verbo es regular, añadimos s. Así de simple. Tenemos el verbo play para conjugarlo en terceras personas. Recuerden que esto va para las terceras personas. Es decir, para los pronombres he, she, it. Solamente para ellos tres aplican estas reglas. Para el resto de pronombres va el verbo en infinitivo, en la forma base. Repetimos. Si el verbo es regular, añadimos s. Esto de verbos regulares o irregulares también lo vamos a aprender en próximas clases, porque eso es un listado bastante grande. Tenemos el caso del verbo play. El verbo play va igual en todas las pronombres, excepto para las terceras personas del singular, donde se le agrega la S. Ya no es play, sino plays. El verbo live, lo mismo, se le agrega la S. Es la regla más común, agregarle la letra S al verbo al momento de conjugarlo para la tercera persona del singular. Tenemos aquí otra regla. Si el verbo termina en S, en SH, en CH, en X, en Z, en O en O, añadimos las letras ES, ya no una, sino dos. ES. Tenemos aquí el verbo miss. Para las terceras personas, es decir, he, she, it, al momento de conjugarlo, ya no escribo miss, sino misses. En el caso de bus, para las terceras personas, he, she, it, buses. Observen que se agrega la E y la S. Cuando terminan en S, SH, CH, X, Z y O. Otra regla es que si el verbo termina en la consonante y antes de la Y tenemos una vocal, en la escritura, pues no varía, aplica la primera regla básicamente, se agrega la S. Si termina en y antes de la Y hay una vocal, se le agrega nada más la S. Tenemos los ejemplos, el verbo stay, termina en y hay una vocal antes, se agrega la S. Tenemos el verbo enjoy, termina en hay una vocal antes, se agrega S. Bien, ahora tenemos otro caso de cuando termina en pero en este caso es precedido por una consonante, ya no por una vocal. ¿Qué pasa si termina en y antes va una consonante? Pues eliminamos la y agregamos la terminación IES. Ya son tres letras, IES. Tenemos aquí dos ejemplos. El verbo try, termina en hay una consonante antes, por ende, esta Y se elimina y se cambia por la terminación IES. Tries. ¿Para qué pronombres? Para pronombres de la tercera persona del singular. He, she, it. Todas estas reglas, como dice aquí, son presente simple y la tercera persona del singular. El verbo study. Vemos aquí que termina en y antes de la Y va una D, una consonante. Por ende, la Y desaparece y la reemplazamos por la terminación IES, studies. ¿Lo ven? Esto es una serie de reglas bastante simples para conocer cuando nos toque hacer esta conjugación de verbos, que eso ya queda para la próxima clase. Y una regla, bueno, no es una regla, sino más bien un recordatorio, de que recordemos que nosotros para transformar las oraciones en preguntas, como hacíamos con el verbo be, cambiábamos el orden, ¿verdad? Si el orden normal era sujeto y verbo, en la pregunta era verbo y sujeto.
En el caso de otros verbos que no sean el verbo be, no hacemos eso, simplemente agregamos un verbo auxiliar al principio de la oración para transformarlo en pregunta. ¿Cuál es ese verbo auxiliar? El verbo do o das. El do, como se imaginarán, es para todos los pronombres, exceptuando las terceras personas, y el das, como tiene la terminación es, pues ya se dan cuenta que es el que se usa para las terceras personas, he, she, it. Este verbo do es un auxiliar y también es un verbo por sí mismo. Do significa hacer. Pero en el caso de hacerlo auxiliar, pues va este do como instrumento para poder realizar una pregunta y luego va el verbo en su forma infinitiva, en su forma base. En español tenemos verbos infinitivos. Por ejemplo, los verbos infinitivos son aquellos que terminan en ar, er, ir. Por ejemplo, tomar, correr, dormir. Conjugados, pues ya cambian, ¿no? Yo duermo, tú duermes, él duerme, y así. El verbo básico es el que termina en a, e ir, en español. En inglés, el verbo básico es el verbo sin conjugar. Entonces, debemos recordar eso para la próxima clase que veamos los verbos regulares y apliquemos esto de la conjugación. Lo que estamos aprendiendo estas reglas, recuerden que son para las terceras personas del singular. He, she, it. Bien, con esto termina lo que es el contenido de la clase y les queda el deber número 11. Tenemos que llenar aquí estos espacios en blanco. Esta es la primera parte del deber. Llenar espacios en blancos con la forma correcta del pasado del verbo be. Tenemos was y were. ¿Cómo es? Pues dependiendo del pronombre. Yo, ¿va was o va were? Y eso lo escriben aquí. Y así con todas las oraciones. Siguiente parte del deber. Debemos completar con la forma correcta del pronombre de acuerdo al verbo. Aquí es al contrario. Ya está escrito el verbo be en pasado. ¿Qué tenemos que hacer? Agregarle el pronombre a esta oración para que tenga sentido. Obviamente, dependiendo del verbo que esté aquí. Si es was, es singular. Si es were, es plural. Por ende, ya nosotros debemos saber qué opción de estas tres va aquí y así con cada una de las oraciones. Siguiente parte del deber. Tercera. Tenemos que cambiar las siguientes oraciones en su forma pasada. Como hicimos en la primera práctica, teníamos una oración, cambiamos esa oración por la misma oración en pasado. Es decir, cambiando el verbo be por su escritura en pasado. Con estas 5 oraciones. Y finalmente tenemos el ejercicio 4, la parte cuarta del deber, que consiste en corregir los errores que están en estas oraciones. Estas oraciones están mal escritas. Si ustedes se dan cuenta, pues ya se han dado cuenta del error, no se los voy a decir, porque pues ya estamos en la capacidad de identificar cuál es el error aquí. El error básicamente es el verbo está mal. Hay que escribirlas entonces las oraciones como deberían ser. Ustedes van corrigiendo, escriben esta oración tal como está aquí y abajo la escriben como debería ser. Y así con cada una de estas 4 oraciones. Bien, recordándoles que este deber no deben enviarlo de forma digital ni por fotos ni por ningún otro medio, simplemente deben realizarlo y archivarlo en cada uno de sus portafolios. Aclarado este punto, entonces nos despedimos hasta una próxima ocasión y nos veremos ya con otro tema de esta asignatura.